¿Alguna vez te has sentido al borde del abismo, enfrentando desafíos que parecen insuperables? Quizás ya has orado, pedido, esperado, pero la respuesta no llega. ¿Te has preguntado si existe un secreto para enfrentar lo imposible? Hoy quiero revelarte algo que puede cambiar tu vida: el poder de la fe. Jesús nos enseñó que si tenemos fe, aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, podemos mover montañas. ¿Qué significa esto realmente? ¿Qué sucede cuando entregamos todo en manos de Dios? No estamos hablando de simples palabras ni de un optimismo pasajero. Estamos hablando de una fuerza viva, capaz de transformar realidades, desafiar lo imposible y abrir las puertas a milagros que quizás nunca imaginaste. En este video descubrirás cómo la fe, más allá del tamaño que tenga ahora, puede conectarte directamente con el Dios que controla lo sobrenatural. Veremos juntos ejemplos impactantes: la fe de Noé construyendo un arca en medio de la nada, la fe de Moisés abriendo un mar con una vara, y la fe de Abraham esperando años por una promesa que parecía inalcanzable. Pero también veremos algo más profundo: cómo esa misma fe puede ser la clave para tus luchas actuales, para transformar tu dolor en testimonios y tus desafíos en victorias. Así que quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar podría ser el inicio de una transformación extraordinaria. Hoy, juntos, descubriremos el poder de la fe y cómo Dios puede usarla para cambiar tu vida de formas que ni siquiera imaginas. Prepárate, porque la montaña que enfrentas hoy podría moverse. Todo comienza con un acto sencillo: creer. ¿Estás listo para dar ese paso? Empezamos. Cuando depositamos nuestra fe en Dios, algo extraordinario sucede. Nuestra perspectiva cambia por completo. Ya no estamos limitados por lo que nuestros ojos ven o lo que nuestros corazones temen. La fe nos da nuevos ojos, los ojos de Dios, para ver más allá de las circunstancias y descubrir su mano trabajando, incluso cuando todo parece estático. Piénsalo. Abraham, un hombre mayor con una esposa que nunca había podido tener hijos, recibió una promesa que parecía imposible. ¿Qué hizo? Eligió creer. Romanos 4:21 nos dice que Abraham estaba plenamente convencido de que Dios tenía el poder para cumplir lo prometido, y lo que parecía un sueño distante se convirtió en una realidad que cambió la historia de la humanidad. Y luego está José, quien pasó de ser vendido como esclavo por sus propios hermanos a ocupar el segundo lugar de poder en Egipto. Durante años enfrentó rechazo, injusticia y dolor, pero nunca perdió la fe. José confió en que Dios estaba obrando, incluso cuando las circunstancias parecían estar en su contra. Al final, no solo vio cumplida la promesa, sino que Dios lo usó para salvar a toda una nación. Esto es lo que hace la fe. No solo transforma lo que te rodea, sino que te transforma a ti. Te enseña a dejar el control en manos de Dios, confiando en que su plan es perfecto, incluso si no entiendes el cómo o el cuándo. Porque, como nos recuerda Isaías 55, 8-9, los pensamientos y caminos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Quizás hoy estés enfrentando problemas que parecen insuperables en tus finanzas, tu salud, tus relaciones o incluso tu fe. Pero permíteme decirte algo: el Dios que transformó la vida de Abraham y José es el mismo que puede transformar la tuya. Y aquí está la verdad más poderosa: la fe no solo mueve montañas, cambia la forma en que enfrentas la vida. Es un escudo que te protege del miedo, una luz en la oscuridad y un recordatorio de que Dios siempre está en control, incluso cuando no puedes verlo. Así que, ¿qué te detiene? Abre tu corazón, confía en Él y permite que tu fe te lleve más allá de lo que jamás pensaste posible. Recuerda, el milagro que esperas puede estar más cerca de lo que imaginas.
A lo largo de la Biblia vemos historias extraordinarias de hombres y mujeres que enfrentaron el miedo con una fuerza que no provenía de ellos mismos, sino de su fe en Dios. Una de las más icónicas es la de David, un joven pastor que, armado solo con una honda y una fe inquebrantable, se atrevió a desafiar al temible gigante Goliat. Mientras todo el ejército de Israel temblaba de terror, David declaró con valentía: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos». ¿Qué le dio ese valor? La certeza de que no estaba solo. Su fe fue un escudo que lo protegió del miedo y le dio la victoria. Así funciona la fe en nuestras vidas. Cuando las tormentas del miedo nos rodean, cuando las dudas y los problemas nos intentan paralizar, es ahí donde la fe marca toda la diferencia. Nos recuerda que no estamos solos, que Dios pelea nuestras batallas, incluso cuando todo parece perdido. ¿Y qué hay de los discípulos de Jesús? Durante una terrible tormenta en el mar de Galilea, pensaron que iban a morir. A pesar de estar con el Salvador mismo, el miedo dominó sus corazones. Pero cuando clamaron a Jesús, Él calmó la tempestad con una sola palabra y luego les hizo una pregunta que resuena hasta hoy. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Esa pregunta es un recordatorio. La fe no evita que enfrentemos tormentas, pero sí nos asegura que el capitán del barco está con nosotros. Él puede calmar incluso los vientos más feroces. El apóstol Pablo lo resume magistralmente en Efesios 6:16. Tomen el escudo de la fe, con el cual podrán apagar todas las flechas encendidas del maligno. Las flechas de miedo, duda y ansiedad pueden venir con fuerza, pero la fe es nuestra defensa. Es ese escudo que nos protege cuando el enemigo quiere hacernos creer que estamos solos, cuando quiere robarnos la paz. Sin embargo, fortalecer nuestra fe no ocurre por casualidad. Es un proceso, es una decisión diaria de confiar en Dios, de sumergirnos en su palabra, de recordar sus promesas y de vivir en comunión con Él. La fe no elimina automáticamente el miedo, pero nos da el valor para enfrentarlo, nos da la fuerza para avanzar, incluso cuando sentimos que todo se derrumba. Piensa en Josué, llamado a liderar a Israel tras la muerte de Moisés, una tarea titánica, llena de desafíos y enemigos por derrotar. Pero Dios le dijo: «Sé fuerte y valiente, no temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas». Josué podría haberse rendido al miedo, pero eligió confiar en la promesa de Dios, y esa fe lo llevó a conquistar la tierra prometida. El miedo puede tocar a tu puerta, pero no tienes que dejarlo entrar. La fe nos recuerda que Dios está con nosotros en todo momento, en cada batalla, en cada desafío. Él nunca nos abandona. Si el miedo ha intentado robar tu paz, fortalécete en la fe. Recuerda, el mismo Dios que estuvo con David, con los discípulos en la tormenta y con Josué está contigo. Él pelea por ti, Él nunca te dejará. Cuando depositamos nuestra fe en Dios, algo extraordinario sucede. Empezamos a experimentar lo sobrenatural. La fe no es un concepto abstracto ni una simple creencia. Es la llave que abre las puertas al poder de Dios, capaz de obrar milagros que desafían toda lógica humana. La Biblia está llena de historias que ilustran cómo la fe conectó a las personas con ese poder divino, permitiéndoles presenciar actos sobrenaturales. Un ejemplo emblemático es la mujer que sufría hemorragias durante 12 años. Había intentado todo: médicos, remedios, recursos, pero nada funcionaba. Sin embargo, su fe inquebrantable le llevó a creer que, si tan solo tocaba la orla del manto de Jesús, sería sanada. Y así fue. Al instante de tocarlo, su cuerpo fue restaurado.
Jesús, al notar lo sucedido, le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda libre de tu sufrimiento». Este milagro nos enseña una verdad poderosa. La fe no solo nos conecta con Dios, sino que activa su poder en nuestras vidas. Jesús lo dejó claro en Mateo 17:20. Si ustedes tienen fe del tamaño de un grano de mostaza, podrán decirle a este monte: «Muévete de aquí para allá», y se moverá. Nada será imposible para ustedes. No importa el tamaño de nuestra fe, lo importante es su autenticidad. Una fe sincera, aunque pequeña, puede mover montañas porque no depende de nuestra fuerza, sino del poder de Dios. Otro ejemplo impactante es el de Pedro caminando sobre las aguas. En medio de una tormenta, Jesús apareció sobre el mar. Pedro, lleno de fe, dijo: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Y Pedro salió del barco caminando sobre las olas, pero cuando desvió su mirada de Jesús y se enfocó en el viento, empezó a hundirse. Al gritar por ayuda, Jesús lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Esta historia nos recuerda que la fe nos permite hacer lo imposible, pero cuando dejamos entrar la duda, nuestra fuerza se desvanece. Jesús nos enseñó que todo es posible para el que cree. Para quienes depositan su confianza en Él, no hay límites para lo que Dios puede hacer. Un ejemplo conmovedor de esta verdad es el ciego Bartimeo. Este hombre, marginado y sin esperanza, clamó a Jesús desde el borde del camino: «Hijo de David, ten misericordia de mí». Aunque la multitud intentó silenciarlo, su fe no se detuvo. Jesús lo llamó y Bartimeo, con determinación, pidió ver. Jesús le respondió: «Tu fe te ha sanado», y Bartimeo recuperó la vista. Estos relatos no solo son testimonio de milagros físicos, como sanidades y provisión, sino también de milagros emocionales y espirituales. Dios tiene el poder de sanar corazones rotos, restaurar relaciones y transformar vidas. La fe nos permite recibir estos milagros y reconocer la obra divina incluso cuando no entendemos sus caminos. El mayor milagro de todos es la transformación espiritual. Cuando permitimos que Dios tome el control, Él moldea nuestra vida para cumplir sus propósitos. La fe no solo nos permite creer en lo imposible, nos posiciona para experimentarlo. Así que, si hoy enfrentas desafíos que parecen insuperables, recuerda: el mismo Dios que realizó milagros en el pasado sigue actuando en el presente. Conéctate con Él a través de tu fe y prepárate para ver cómo lo sobrenatural invade tu vida de formas inimaginables. Por lo tanto, si estás buscando un milagro en tu vida, ya sea una cura, una provisión financiera, una restauración familiar o un cambio espiritual, cree que Dios puede hacer lo imposible. Él es el mismo Dios que sanó a los enfermos, resucitó a los muertos y alimentó a miles con solo unos pocos panes y peces. Ese poder sigue disponible hoy para aquellos que creen. La fe es la clave que abre las puertas a lo sobrenatural. Y cuando confiamos plenamente en Dios, no hay límites para lo que Él puede realizar. Recuerda que el mismo Jesús que le dijo a Bartimeo: «Tu fe te ha sanado», también nos dice hoy que, si tenemos fe, veremos lo imposible suceder en nuestras vidas. Cree, confía y espera el milagro, porque Dios es fiel para cumplir sus promesas. La vida cristiana no está exenta de dificultades. Todos enfrentamos momentos de dolor, sufrimiento o incertidumbre. Pero lo que nos diferencia como hijos de Dios es que nuestra fe nos da la fuerza para soportar estas tormentas. La fe no elimina las pruebas, pero nos permite atravesarlas con confianza, confiando en que Dios está en control y que al final seremos más fuertes, más sabios y más cercanos a Él. Uno de los ejemplos más impresionantes de fe en medio de las pruebas es la historia de Job. Después de perderlo todo,
sus bienes, su salud y hasta sus hijos, Job dijo: El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Incluso ante una tragedia inimaginable, Job mantuvo su fe en Dios. Job no entendía la razón de tanto sufrimiento, pero su confianza en Dios nunca vaciló. Él sabía que Dios era justo y fiel, y esa certeza lo sustentó. Y al final, Dios restauró todo a Job, duplicando sus bendiciones. La historia de Job nos enseña que, incluso cuando no entendemos nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios está trabajando en algo mucho más grande. En Santiago 1:2-4 leemos: Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, porque ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Las pruebas tienen un propósito: nos moldean, nos fortalecen y nos acercan a Dios. En medio del dolor es difícil ver lo que Dios está haciendo, pero la fe nos permite confiar en que Él nos está refinando y preparando para algo más grande. La vida de José es otro gran ejemplo de fe en medio de las pruebas. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Pasó años en Egipto, fue acusado falsamente y encarcelado. Sin embargo, José permaneció fiel. Sabía que aunque las circunstancias fueran adversas, Dios tenía un plan para su vida. Y en el tiempo perfecto, Dios lo sacó de la prisión y lo colocó como gobernador de Egipto. José dijo en Génesis 50:20: Ustedes planearon el mal contra mí, pero Dios lo convirtió en bien, para preservar la vida de muchos. La fe nos da una perspectiva divina, mostrándonos que incluso las circunstancias más difíciles pueden ser utilizadas para el bien. También encontramos inspiración en Pablo. A pesar de persecuciones, prisiones y naufragios, Pablo declaró en Romanos 8:18: Los sufrimientos actuales no pueden compararse con la gloria que en nosotros será revelada. Pablo tenía una visión eterna y sabía que las pruebas son temporales. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe durante las pruebas? La respuesta está en dos cosas. Primero, mantenernos firmes en la palabra de Dios. Segundo, permanecer en oración. Romanos 10:17 dice: Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Cuanto más nos llenamos de su palabra, más nuestra fe crece. Recuerda también la promesa de Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Finalmente, no olvides que la oración es poderosa. En Filipenses 4:6-7 se nos anima: presenten sus peticiones a Dios con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. La fe genuina, aquella que trasciende las palabras y se manifiesta en actos de confianza absoluta, siempre trae resultados, tanto en esta vida como en la eternidad. Dios, en su infinita fidelidad, nos asegura que quienes caminan en fe serán bendecidos. Pero estas recompensas no siempre son visibles o materiales. Muchas veces son regalos que superan todo lo que podríamos imaginar. Hebreos 11:6 nos lo deja claro. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque quien se acerca a Él debe creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Esta búsqueda diaria, este compromiso constante, abre las puertas a recompensas que transforman nuestras vidas de maneras inesperadas. Piensa en Abraham. En Génesis 22:12-14, este patriarca estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, confiando plenamente en el plan de Dios. En el momento crucial, un ángel detuvo su mano y proveyó un carnero como sacrificio. Dios recompensó su fe con protección y provisión. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando caminamos en obediencia y fe, Dios actúa en formas que van más allá de nuestras expectativas.
¿O considera a la viuda de Sarepta? En medio de una hambruna, entregó lo último que tenía al profeta Elías, confiando en la palabra de Dios. Su tinaja de harina no se vació y su botija de aceite no faltó. Su fe fue recompensada con provisión continua en un tiempo de extrema necesidad. Jesús también nos asegura que quien deja todo por Él y por el Evangelio recibirá 100 veces más en esta vida y en la era futura, la vida eterna. Esta recompensa no es solo material, es espiritual, eterna y profundamente transformadora. La mayor recompensa de la fe es la vida eterna. Juan 3:16 lo expresa así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero Dios no solo nos promete recompensas futuras, también nos bendice aquí y ahora. En Filipenses 4:7, Pablo habla de una paz que excede todo entendimiento. Esa paz no depende de las circunstancias, es fruto de la fe en que Dios tiene el control. Nuestra fe también nos lleva a una relación más íntima con Dios. En Juan 15:5, Jesús dice: Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Permanecer en Él nos nutre, nos transforma y nos llena de un propósito que el mundo no puede ofrecer. Si hoy estás luchando por confiar, recuerda, Dios es fiel. Tu fe no será en vano. Él recompensa a quienes lo buscan con corazón sincero. Quizás estés esperando una respuesta o un milagro. Quizás sientas que tu fe tambalea, pero no te rindas. Cada acto de confianza, cada oración, está construyendo algo eterno. Ahora quiero invitarte a orar conmigo. Señor Dios Todopoderoso, hoy venimos ante ti con corazones llenos de gratitud y confianza. Sabemos que cuando depositamos nuestra fe en ti, todo cambia. Tú eres nuestro refugio, nuestra fuerza y nuestra esperanza. Renueva nuestra fe, Padre. Ayúdanos a vivir arraigados en tus promesas, a descansar en tus manos y a seguir tu camino con valentía. Gracias por las bendiciones visibles e invisibles, por las recompensas eternas y por tu amor infinito. En el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje puede transformar vidas. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Hagamos juntos que la luz de la fe ilumine más corazones. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir recibiendo palabras de aliento y esperanza. Que Dios te bendiga abundantemente. Recuerda, somos Prosperidad Consciente. Hasta el próximo video.